Ahora sí, doctor. Ah, ya está bien. Bueno, vamos a iniciar entonces la sesión de este presente día jueves con lo que estábamos revisando el día de ayer, la actividad procesal regulada por el nuevo Código Procesal Civil. Bien, distinguidos señores que se encuentran ya en línea en plataforma, iniciamos esta nueva sesión de la semana enfocando dentro de la actividad procesal lo que se denominan como los actos de decisión. Estos actos de decisión, denominados también resoluciones judiciales, son aquellos actos jurídicos procesales expedidos por el órgano jurisdiccional. Vale decir, el juez, o si es colegiado, el tribunal. Expedidos durante el desarrollo del proceso y que están dirigidos a lograr la dilucidación del conflicto jurídico. Estas resoluciones judiciales que se hayan reguladas por el Código Procesal Civil son las siguientes. Tenemos las providencias, los autos, que a su vez se subdividen en interlocutorios y definitivos, la sentencia, el auto de vista y el auto supremo. En torno a esta clasificación que nos otorga el nuevo Código Procesal Civil, podemos verificar que existe una denominación más específica que la otorgaba el anterior código, especialmente en referencia a los autos. Se consideraba en el anterior código los autos interlocutorios simples y los autos interlocutorios definitivos, pero que conforme a la doctrina se le ha otorgado la correcta denominación, por lo que son ahora simplemente autos interlocutorios y autos definitivos. Vayamos a desarrollar cada una de estas resoluciones judiciales y cuáles son las características con las que se ha regulado el actual Código Procesal Civil. Empezaremos con lo que son las providencias. El artículo 209 del Código Procesal Civil regula las providencias como aquellos actos jurídicos procesales de decisión que específicamente no requieren fundamentación. Vale decir, el argumento jurídico por el cual el juez o el tribunal los ha expedido, ya sea para resolver alguna cuestión suscitada dentro del proceso o en su caso para dilucidar la cuestión de fondo. En sí, las providencias tienen la finalidad de permitir el desarrollo del proceso. Por eso también se les denomina como disposiciones de mero trámite, ¿no? En lo que va del actual Código Procesal Civil y que previene el procedimiento escrito y un procedimiento oral. Entonces, las providencias pueden ser dictadas también de forma oral o escrita. Dentro de la clasificación también se hizo referencia a lo que son los autos. Estos autos son aquellas disposiciones que resuelven cuestiones dentro del proceso. Así lo haya regulado el artículo 210 y 211 del nuevo Código Procesal.
Pero para poder aclarar un poco esa disposición, ¿qué entendemos por cuestiones suscitadas dentro del proceso? El proceso se inicia a raíz de un objeto principal, que es el derecho que se pide que se reconozca o la obligación que se pide al juez que se haga cumplir. Pero en el transcurso del proceso pueden suscitarse varias circunstancias, denominadas cuestiones en el nuevo Código Procesal, y que se refieren a lo que son, por ejemplo, las excepciones o los incidentes. Esas cuestiones se suscitan de forma paralela al objeto principal del litigio y no tienen que ver con el objeto principal del litigio, sino con aspectos accesorios o paralelos que se originan en la tramitación del proceso. Por ejemplo, si presentada la demanda en un proceso ordinario civil y se realiza la citación con la demanda y se revisa y se toma en cuenta que esa citación no ha sido correctamente realizada, surgirá entonces un incidente. En este caso sería un incidente de nulidad, por cuanto la citación no ha sido realizada de forma correcta. Entonces, esa es una cuestión que el juez debe resolver de forma paralela a la resolución del objeto principal del litigio. Por eso es que se dice que no están referidos las resoluciones que resuelvan esas cuestiones suscitadas dentro del proceso. No están referidos al fondo del proceso, al objeto del litigio. Los autos se caracterizan y se diferencian de lo que son las providencias porque requieren fundamentación. Vale decir que el juez, el órgano jurisdiccional, primero habrá de precisar cuál es el objeto de su decisión que va a ir contenido en el auto, ya sea interlocutorio o ya sea definitivo. Para tomar la decisión debe fundamentarla, ya sea aplicando la doctrina, aplicando la ley, aplicando jurisprudencia, para que la decisión tenga la suficiente fuerza y eficacia jurídica, la decisión que pueda ser tomada en torno a la cuestión planteada. Pero en este caso, también nos hemos referido a una clasificación en la que ingresan los autos como resoluciones judiciales que se dictan dentro del proceso. Se clasifican en autos interlocutorios y en autos definitivos. La característica del auto interlocutorio es que se dicta sin perjuicio del desarrollo del proceso. Resuelve la cuestión planteada, pero el auto que se va a emitir de ninguna manera va a detener o terminar el proceso. Más bien permiten su continuidad, resolviendo, reitero, la cuestión planteada. En cambio, el auto definitivo, como su denominación asimismo lo hace notar, pone fin al proceso. Lo termina. Pero, ojo, sin resolver el fondo del mismo, ¿no? Entonces, habrá de tomar en cuenta que la única resolución judicial que pone fin al proceso, resolviendo el fondo, resolviendo el objeto del litigio, es la sentencia. Los autos definitivos no lo hacen. Solo ponen fin al proceso, resolviendo alguna cuestión planteada en el proceso. Como por ejemplo, una excepción de transacción. Supongamos que el demandante
ha iniciado el proceso por una obligación pendiente que tiene el demandado con su persona. Pero el demandado opone una excepción de transacción adjuntando el documento transaccional respectivo que indica que ambas partes ya han sido satisfechas en sus pretensiones en la obligación y por lo tanto ya no existiría nada pendiente entre ellos. Y por lo tanto el proceso y la demanda que lo ha iniciado ya no tendría lugar de ser. Entonces el juez no puede en ese momento, con la prueba que se ha juntado al proceso, dictar sentencia, porque la sentencia debe emitirse cumpliendo todas las etapas procesales para que tenga la suficiente fuerza. Entonces, ¿qué se hace? El juez, el órgano jurisdiccional, dictará un auto definitivo. Esa es la diferencia existente entre estas dos resoluciones judiciales, los autos interlocutorios y los autos definitivos. El Código Procesal Civil habla también acerca de los plazos. Las providencias deberán emitirse en el plazo de 24 horas y los autos en el plazo máximo de 5 días. Y es un tiempo prudencial, así lo creemos, por cuanto las providencias, al estar dirigidas únicamente al desarrollo y la continuidad del proceso, no son tan complicadas de emitirse y por lo tanto el plazo de las 24 horas para que se haga efectiva una providencia es lo más correcto. En cambio, los autos que resuelven cuestiones planteadas dentro del proceso, ya sea incidentes o excepciones, u otra figura jurídica procesal, tienen el plazo máximo de 5 días para que se pueda emitir y resolver lo que se ha planteado. En lo que se refiere a la actividad procesal y los actos de decisión, se tiene también a la sentencia. La sentencia es aquel acto jurídico procesal de decisión que resuelve la cuestión de fondo de la causa, el objeto principal del litigio, y por ello se convierte en la resolución central y más importante del proceso, ¿no? ¿Cuál es recordemos que el proceso tiene dos fines, un inmediato y uno mediato. ¿Qué quieren las partes? ¿Qué pretenden del órgano jurisdiccional? El pronunciamiento respecto a sus pretensiones. ¿Y cómo se pronuncia el juez? A través de la sentencia. Entonces, el lograr un pronunciamiento pronto y oportuno hace que la Administración de Justicia haya logrado su objetivo, su finalidad de solucionar los conflictos jurídicos de los ciudadanos de un determinado estado. El artículo 213, en su parágrafo primero del nuevo Código Procesal Civil, señala lo siguiente. Por supuesto que no es una definición, pero sí establece cuáles son las características principales que debe tener esta resolución judicial tan importante para el proceso. Y dice, la sentencia pone fin al litigio en primera instancia. Por instancia se entiende que las partes habrán de tener el pronunciamiento de un determinado órgano jurisdiccional, en este caso, de un juez público en materia civil y comercial, deberán tener el pronunciamiento acerca de sus pretensiones. Una primera instancia que significa que se inicia desde la presentación de la demanda hasta la emisión de la sentencia. Hay un juez que ha tomado una decisión
y la instancia se ha cumplido. La autoridad competente ha oído y escuchado a las partes y ha tomado una decisión. Por lo tanto, se cumplió una primera instancia. Empero, el órgano jurisdiccional, el juez público, puede ser objeto de impugnación en su resolución por varias circunstancias. Es probable que exista error, equivocación, mala interpretación, incorrecta interpretación o una incorrecta aplicación de la ley, tanto procesal como la ley sustantiva, la ley de fondo, o diversas circunstancias. Y por ello, entonces, la ley previene que el proceso tenga una doble instancia. Y la doble instancia se ha establecido en la seguridad de que un tribunal superior habrá de revisar la decisión del tribunal inferior, previniendo que su decisión sea la correcta, aplicando el derecho como corresponde. Entonces, se cumple una segunda instancia a la que acuden las partes a través del recurso de apelación. Entonces, las instancias procesales, ¿no?, son aquellas oportunidades en las que las partes pueden hacer valer sus pretensiones o sus reclamos respecto a la decisión tomada por el juez o tribunal. Debemos entender que también las instancias, no solamente esas alternativas de acudir a uno o a otro tribunal en torno a un mismo caso, no solamente se suceden dentro de un mismo proceso, sino también se puede establecer entre procesos. Por ejemplo, lo decidido en un proceso ejecutivo, ¿no?, tomando en cuenta que corresponde en la clasificación de los procesos civiles a los llamados, los denominados ahora como procesos de estructura monitoria, lo decidido y sentenciado en un proceso ejecutivo puede ser revisado en otra instancia, vale decir, en un proceso civil distinto, que sería en un proceso de conocimiento. La instancia ejecutiva de la causa, que culminó con la sentencia dictada en el proceso ejecutivo, esa sentencia puede ser revisada en un proceso de conocimiento, vale decir, en un proceso ordinario posterior, por lo que denominaríamos como una instancia ejecutiva que se ha trasladado a una instancia ordinaria para la revisión de un determinado caso. De todas maneras, entonces, reiteramos que la sentencia pone fin al litigio en primera instancia. Y se lo dice así porque en la segunda instancia no es que el órgano jurisdiccional a cargo de la revisión del proceso va a dictar una nueva sentencia, sino que se va a referir a la anteriormente pronunciada, ya sea confirmándola o modificándola según sea el caso. Entonces, la sentencia como tal solo puede dictarse en primera instancia y al dictarse pone fin a esto. El artículo 213 también nos habla de que la sentencia, poniendo fin al litigio en primera instancia, debe recaer sobre las cosas litigadas, ¿no? ¿Cómo se interpreta esto? Que la decisión que va a asumir el juez deberá ser tomada en cuenta únicamente sobre lo pretendido, sobre lo alegado y probado en el proceso, ¿no?, sobre todo lo que consta como actuado procesado,
y que la manera de corroborar es que tiene su respectiva corroboración en el expediente que se ha formado para tal efecto. Entonces, no puede de ninguna manera recaer sobre lo que no consta en el expediente, sobre lo que no se ha realizado como actuado procesal, sobre lo que no se haya regulado procedimentalmente. Por ello, indicamos que recaerá sobre todo lo pretendido, alegado y probado en el proceso. El artículo 213 continúa en su regulación y dice que la sentencia, recayendo sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieran sido demandadas, nos da a entender de que debe aplicarse, ¿no?, inexcusablemente el artículo 66, vale decir, la prevalencia de la voluntad declarada. Y recordemos que dice el artículo 66 al respecto. Indica: los actos procesales se presumirán siempre realizados por acto de voluntad de los interesados, prevaleciendo la voluntad declarada, ¿no? En ese caso, las pretensiones que tienen las partes, ya sea en la demanda o en la contestación, ha de entenderse de acuerdo a lo que su voluntad ha declarado en las mismas. Además, que esta parte en la que indica que el juez deberá tomar la decisión tomando en cuenta lo que ha sido demandado o pedido, se aplica el principio de congruencia, que configura tanto con la prevalencia de la voluntad declarada, configura el marco de referencia para que el juez dicte únicamente sobre lo pedido, de forma clara y concreta y además precisa, evitando actuar ultra petita, ¿no? Es un vocablo que significa otorgar más de lo pedido, más de lo pretendido por las partes. Si así actúa el juez, entonces puede ser sujeto de las responsabilidades que la ley establece al efecto. Solo debe referirse a lo pretendido y alegado por las partes, tanto en la demanda como en la contestación. Por ello, es muy importante que en la estructuración, en la elaboración de nuestra demanda y asimismo de la contestación, o en su caso también de la reconvención, que es una contrademanda que presenta el demandado, y a su vez la contestación a esa reconvención que hace el demandante, deben ser muy claros y concretos en lo que queremos, en lo que pedimos. Si no fuera de esa forma, entonces la sentencia puede ser sujeta de complementación, como lo veremos más adelante. Porque podemos reclamar al juez que él no se ha pronunciado sobre alguna de nuestras peticiones deducidas tanto en la demanda como en la contestación, ¿no? Según sea el caso. Según el juez haya fallado, ya sea declarando probada la demanda o declarándola improbada y dando curso a la contestación del demandado. Si el juez no ha tomado en cuenta alguna de esas peticiones, entonces claramente habremos de pedir la complementación para que de esa manera se pronuncie al respecto. Y proseguimos con la interpretación que hacemos del artículo 213.
en su parágrafo primero. Y continúa, ¿no?, indicando lo siguiente. La sentencia, dice, pondrá fin al litigio en primera instancia. Recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieran sido demandadas. Y finalmente culmina indicando, sabida que fuere la verdad material por las pruebas del proceso. En aplicación acá del principio de verdad material, ¿no? Este principio de verdad material, ¿no?, regulado a partir de lo que también se encuentra en el nuevo Código Procesal. Y habremos de complementar este artículo 213 con lo regulado en el artículo 145. ¿Qué nos dice el 145 respecto a la valoración de la prueba? La autoridad judicial, al momento de pronunciar la resolución, tendrá la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas producidas, individualizando cuáles le ayudaron a formar convicción y cuáles fueron desestimadas, fundamentando su criterio. ¿Cómo podemos nosotros considerar esto? Debemos comprender y debemos entender la manera en cómo el órgano jurisdiccional, el juez, debe dictar una sentencia como tal, con la debida fundamentación, con el debido detalle, sin dejar suelto ningún elemento, ninguna prueba, ninguna petición que se haya hecho expresamente dentro del proceso. Por eso se dice que deberá, en cuanto se refiere a las pruebas, individualizar aquellas que le generaron convicción y desestimando aquellas que no son pertinentes. Por mucho que el juez no tome en cuenta ciertos medios probatorios para su decisión, tiene que referirse a ellos y tiene que explicar el por qué los ha desestimado. ¿En qué radica su criterio respecto a no tomar en cuenta para la decisión final en la magnitud en la que las partes están buscando que se lo haga? Y para ello, la explicación y sobre todo la fundamentación es importante. Estamos hablando de la fundamentación, de la razón de su decisión. Y es lo que se conoce procesalmente como la ratio decidendi, que se constituye en la base de la decisión, sin la cual el fallo no tendría pleno significado jurídico. No tendría la suficiente fuerza y por lo tanto el proceso no habría pues cumplido con su finalidad inmediata, que es la satisfacción del derecho reclamado. Lo que buscamos como abogados profesionales, en cada caso, es que se satisfaga las pretensiones de las partes con una decisión congruente, con una decisión apegada a lo que se tiene dentro del proceso en cuanto a lo litigado, en cuanto a lo probado y de acuerdo a la normatividad, a la doctrina, a la jurisprudencia. Entonces, se constituye este aspecto también en una parte esencial del contenido que debe tener la sentencia. La forma de la sentencia
se encuentra claramente establecida en el artículo 213 en su parágrafo segundo del nuevo Código Procesal Civil. Debe ser dictada de manera verbal en audiencia, pero dejándose constancia por escrito en el expediente y entregándose copia de las mismas a las partes. Existe una clara diferenciación de lo que ocurría con el anterior Código de Procedimiento Civil, que mantenía vigente el procedimiento escrito. Se tardaba un plazo de 40 días para que en un proceso ordinario el juez dicte sentencia. Actualmente, con un proceso oral, entonces recordemos, hay una fase propositiva, ¿no? Los actos de proposición, que es la demanda y la contestación, o en su caso reconvención y contestación a la reconvención, y con o sin contestación a la demanda, dentro de los 5 días siguientes, el juez convoca audiencia preliminar y si es posible agotar y culminar con todos los actos procesales, los actos probatorios en la audiencia preliminar, finalizada esta y con los alegatos de las partes, alegatos que se consideran como las conclusiones a las que debería llegar el juez, inmediatamente se dicta sentencia. Caso contrario, si tuviéramos el hecho de que, o la necesidad de convocar una segunda audiencia, que sería la complementaria dentro de los 15 días siguientes, hablando de un proceso ordinario, de igual forma, a la culminación de esta audiencia complementaria, el juez debe dictar sentencia. Entonces, estamos hablando de una parte muy importante que además, con este nuevo Código Procesal, se le pide 2 aspectos esenciales al juez. La debida celeridad que se debe otorgar a un proceso, para que no se esté a la espera, insulsa, con gasto de tiempo, a la espera de una decisión. Ya el juez debe acudir a las audiencias con un proyecto de su resolución final, con un proyecto de su sentencia, previniendo que va a dictarse a la conclusión de la misma. Y hablábamos de 2 aspectos. Decíamos, primero, el dictarse sentencia al final de la audiencia preliminar o complementaria, o dependiendo del tipo de proceso. Por ejemplo, los procesos extraordinarios que solamente tienen una sola audiencia. Entonces se previene la debida celeridad e impulso procesal. Pero también se va a combatir, y ya lo dijimos en la anterior sesión, lo que se conoce como la justicia delegada, ¿no? Vale decir, había cierto reclamo de que los jueces no eran los que dictaban sus resoluciones, sus sentencias, ¿no? Presumiblemente, claro, hablando de esa forma, presumiblemente ellos no lo hacían. Entonces, en este caso, en el que es el mismo juez el que va a dictar su sentencia, va a elaborar la razón de su decisión, al culminar la audiencia, entonces nos percatamos de que es el juez y como única autoridad quien debe dictar sentencia. Estas sentencias, bueno, pasando por otro lado, se clasifican en las siguientes. Pueden ser declarativas, pueden ser constitutivas y pueden ser de convenio. Declarativas, porque son aquellas sentencias que eliminan la falta de certeza acerca de la existencia,
eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico. En sí, todas las sentencias emiten declaraciones. Sin embargo, las declarativas se limitan únicamente a ello. Tenemos también sentencias constitutivas, ¿no? Son aquellas que además de la declaración, que lo llevan implícito, crean, modifican o extinguen un estado jurídico determinado. Por eso su denominación de constitutiva. Y finalmente las sentencias de condena, que son aquellas que imponen el cumplimiento de una prestación, ¿no? Condena entendida en la obligación que habrá de tener la parte perdidosa de realizar algo, ¿no? En la esfera de las obligaciones, ¿no? Dar, hacer o no hacer. Algo que nos llama la atención en este nuevo Código Procesal Civil es lo regulado a partir del artículo 214. ¿Y por qué decimos que nos llama la atención? El artículo 214 nos habla de lo siguiente, ¿no? Autoriza a la autoridad judicial a pronunciarse por equidad. ¿En qué forma? Se los voy a dar una lectura al artículo 214. Pronunciamiento por equidad. Si mediare acuerdo de partes y éstas tuvieran además la libre disposición de sus derechos discutidos en el proceso, la autoridad judicial podrá fallar por equidad. Y equidad entendida en que se da a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Es contrario al que sí la igualdad, que es otorgar a cada quien partes iguales. Este pronunciamiento por equidad que el juez puede realizar, ¿no? Al pronunciar una decisión tan importante en la sentencia, adquiere su asidero, su fundamento en la libre disponibilidad de los derechos que se establece plenamente en el ámbito del derecho civil y comercial. La facultad de disposición es plena dentro del derecho civil y dentro del derecho comercial. Claro está, tomando en cuenta que no vaya en esa libre disponibilidad a limitar otros derechos, como por ejemplo el derecho de familia, etc. Entonces, ¿qué hace el juez cuando se pronuncia por equidad? Va a acatar y va a tomar en cuenta la decisión, el acuerdo mutuo al cual han llegado las partes sobre el objeto del litigio. ¿Y cómo puede explicarse esto? Puede explicarse a raíz del espíritu de la nueva Constitución Política del Estado, que dice que Bolivia es un Estado pacifista y que promueve la cultura de la paz, el vivir bien. Porque sabemos que un proceso judicial encierra mucha carga negativa, mucha controversia, mucha contradicción, que poco a poco va dañando, podríamos llamarlo así, las relaciones existentes entre las partes. Y a veces, inclusive, esa relación se torna tan tormentosa entre ambos que, bueno, afecta a la familia, a su salud, etc. Entonces, ¿qué busca el juez a raíz del espíritu de la nueva Constitución? Y además del espíritu de la ley del órgano judicial, ¿no? Que en lo que se refiere a sus principios
nos habla también en su artículo 3, numeral 13, de la cultura de la paz. Y dice, la administración de justicia contribuye a la promoción de la cultura de la paz y el derecho a la paz a través de la resolución pacífica de las controversias. Entonces, si las partes, por mucho que hayan discutido y hayan alegado y se haya dicho dentro del proceso, llegan a un acuerdo justo en el momento en que el juez ha de tomar la decisión, tiene que aplicar ese acuerdo, previniendo además que en el acuerdo, en la disponibilidad de los derechos que están inmersas dentro del acuerdo, no exista limitación, obstáculo o no se contraponga a otro derecho expresamente regulado por la ley. Entonces, las condiciones que hacen de este pronunciamiento, ¿no?, lo configuran como algo absolutamente excepcional, cuidando ante todo también que prevalezca lo justo y razonable. No porque el acuerdo, no porque se demuestre que hay acuerdo entre las partes, a eso me voy, se va a querer que el juez homologue criterios irrazonables, ¿no? Que no sean justos por ningún motivo. Se complementa entonces este pronunciamiento por equidad, para finalizar, con el principio dispositivo que tienen las partes dentro del proceso y la prevalencia de la voluntad declarada de las partes, que ya también lo hemos revisado en la anterior sesión. Dentro de los actos de decisión, los actos jurídicos procesales de decisión, el Código regula también lo que son los autos de vista y el auto supremo, al igual que el anterior Código de Procedimiento Civil. No es muy complicado entender estas resoluciones, indicar específicamente que el auto de vista es el fallo de segunda instancia, emitida en apelación por los vocales de los tribunales departamentales de justicia. El fallo de primera instancia es la sentencia. ¿Quién lo emite? El juez público competente en materia civil y comercial. Se abre la segunda instancia con el recurso de apelación y por lo tanto la apelación irá a la sala civil respectiva del Tribunal Departamental de Justicia para que resuelva el recurso planteado y dicte de esa forma el auto de vista, conforme a lo que se haya previsto por el artículo 218, párrafo segundo del Código Procesal Civil. La sala civil del Tribunal Departamental de Justicia puede fallar en cuanto se refiere a los recursos de apelación de la siguiente forma, ¿no? Puede declarar inadmisible el recurso. También puede declarar confirmatorio el mismo, revocatorio total o parcial, y puede establecer anulatorio con indicación expresa de los actos anulados. Un aspecto importante que deben conocer los profesionales abogados es la fundamentación de agravios. Vamos a verlo eso en la sesión correspondiente a los recursos. Pero podemos adelantar algo. ¿Cuándo declaran inadmisible el recurso de apelación? Justamente porque nuestro recurso de apelación no tiene la debida fundamentación de agravios. Porque la doctrina dice, el recurso de apelación habrá de ser utilizado cuando se demuestre el agravio que ha sufrido la parte que está impugnando. Entonces, si no se hace esa fundamentación de agravios correctamente, con un argumento
coherente, puede el recurso de apelación ser declarado inadmisible. ¿Y cuál es el segundo caso de la inadmisibilidad? Es pues el que se haya interpuesto después de vencido, ¿no?, el plazo, haya llegado al término. Y ojo que ese término es de carácter perentorio. Puede declarar también confirmatorio el auto de vista, confirmatorio de la sentencia que está siendo impugnada. Vale decir, no hay nada que modificar ni observar, la sentencia es correcta. Por lo tanto, el auto de vista es confirmatorio de la sentencia impugnada. ¿Qué pasa cuando el agravio ha sido demostrado y los vocales de la sala civil del tribunal han tomado en cuenta que ha existido un error, que no se ha dictado como corresponde a la sentencia, ya sea en la forma o en el fondo? En el fondo, entonces, quiere decir que se va a establecer la revocatoria total o parcial de la sentencia, pero se dicta el auto de vista de forma revocatoria total o parcial cuando en el fondo la sentencia no ha aplicado correctamente el derecho. Ahora vamos a la otra circunstancia, que sería el auto de vista anulatorio, ¿no? Se anula la sentencia cuando la sentencia u otros actuados procesales no revisten la forma prevista por ley para ser considerados como tal. Por lo tanto, deben ser anulados. Entonces, en este caso, se estaría estableciendo que el agravio cometido es en cuanto a la tramitación del proceso. Habiendo visto el auto de vista y habiendo revisado las formas en que se dicta el auto de vista, ingresemos al auto supremo, indicando que es el fallo dictado en casación, por el cual los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ejercen su facultad de sentar y uniformar jurisprudencia. El auto supremo, ¿no?, se emite a raíz de un recurso extraordinario que se denomina como la casación. Este auto supremo, ¿no?, ha de dictarse y habiendo llegado a conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia, el ente máximo del órgano judicial, el conocimiento de una causa, entonces la decisión que se emita a través o por medio del auto supremo crea jurisprudencia. ¿Y qué se entiende por jurisprudencia? ¿No? Son las decisiones asumidas por los altos tribunales de justicia y que generan una línea de orientación por la cual los jueces inferiores deben regular las decisiones que tomen en casos similares o parecidos, ¿no? Entonces la jurisprudencia ayuda a que las decisiones tomadas por los jueces o tribunales inferiores tengan uniformidad, ¿no? Vaya a tener un criterio correlativo, coherente con otros criterios que se han adoptado y en especial con el que se ha emitido a través del Tribunal Supremo de Justicia. Eso, bueno, la facultad de sentar y uniformar jurisprudencia se halla regulada en el artículo 38, numeral 9 de la ley del órgano judicial. Esta resolución, este auto supremo, por su parte, habrá de tomar en cuenta las siguientes 4 formas.
Una es declarado improcedente, ¿no? Cuando es improcedente? Cuando se hubiera interpuesto el recurso después de vencido el plazo, cuando éste ha llegado a su término. Cuando, pudiendo haberse apelado, no se hizo uso de este recurso ordinario, ¿no? Y en este caso no se puede, pues, si no hemos utilizado el recurso de apelación, no existe auto de vista. Y al no existir auto de vista, entonces, no se puede plantear el recurso de casación. O si se lo hizo, si la parte contraria apeló y la contraparte no lo hizo, entonces hay que tomar las previsiones para poder participar o intervenir en el recurso de apelación a efectos de un futuro recurso de casación que pueda interponerse ante el Tribunal Supremo. Con la finalidad, reitero, de que no se declare improcedente este recurso. También es improcedente cuando la resolución que se esté pretendiendo impugnar no admite este recurso de casación y por lo tanto se dicta el auto supremo improcedente. Finalmente, cuando no se cumplan con las formalidades que reviste la ley y otros casos. La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia dicta también el auto supremo de carácter infundado cuando no se encuentre la violación a la ley o leyes acusadas en el recurso. Entonces, vale decir, el auto de vista que se está impugnando con recurso de casación está correctamente pronunciado. Y ese auto de vista, por supuesto, que se ha de referir también a la sentencia. Por lo tanto, es infundado cuando no se han demostrado las causales de casación, ya sea en el fondo o en la forma. Anulatorio de obrados con o sin reposición es cuando se han infringido las normas esenciales del proceso. Infringiéndose estas normas esenciales del proceso. Pero ojo, que aquí viene el detalle que aclara este nuevo Código Procesal, que no lo hacía el anterior código. Dice, siempre y cuando la infracción, la inobservancia a esas formas esenciales del proceso, la inobservancia a la aplicación de la ley procesal, afecte el debido proceso. Entonces, ahí procede dictar un auto supremo anulatorio de obrados. Se anula todos los vicios procesales hasta el más antiguo. Y se dicta auto supremo casando el auto de vista cuando se ha demostrado una causal de fondo de la casación. ¿En qué casos existen causales de casación en el fondo? Cuando se alega haberse violado la ley, haberse interpretado incorrectamente, cuando se ha aplicado de forma también equivocada, cuando existió error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, ¿no? Todo ello dirigidos al fondo, al objeto principal del litigio, ¿no? Entonces, en ese caso, los magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo dictan el auto supremo casando el auto de vista. Dictado el auto de las resoluciones judiciales, y eso hay que tomar en cuenta, dictadas las resoluciones judiciales, son susceptibles de aclaración, complementación y enmienda por la autoridad judicial. Empero, no se precisa el plazo para estas solicitudes en cuanto se refiere a providencias o autos
ya sea interlocutorios definitivos, según lo que expresa el artículo 226, ¿no? Parágrafo 1 y 2, que dice: la autoridad judicial tiene la facultad de corregir o enmendar de oficio los errores materiales advertidos en las resoluciones judiciales. Los errores materiales, numéricos, gramaticales o mecanográficos podrán ser corregidos aún en ejecución de sentencia. Las partes podrán solicitar aclaración sobre algún concepto oscuro, corrección de cualquier error material o subsanación de omisión en que se hubiera incurrido en la sentencia, auto de vista o auto supremo en el plazo improrrogable de 24 horas, contadas a partir de la notificación, siendo inadmisible una vez vencido dicho plazo. Si se tratare de resolución dictada en audiencia, lo será sin otro trámite en la misma audiencia, ¿no? Entonces, se debería tomar la previsión del plazo que la ley otorga para las impugnaciones como referente para realizar estas solicitudes, tomando en cuenta el tiempo que se requerirá para su aceptación o denegación. Lo que sí establece claramente el nuevo Código Procesal es el plazo para pedir aclaración, complementación o enmienda respecto de la sentencia, auto de vista y auto supremo, que es de 24 horas. Si la notificación es por escrito, ¿no? O de forma inmediata si es en la audiencia. Hay que recordar que el auto de aclaración, complementación o enmienda formará parte integrante de la resolución principal, a los efectos del cómputo de plazos para las impugnaciones u otra facultad procesal de las partes, ¿no? Indisoluble, van a constituirse en íntima relación tanto la resolución principal como la resolución que aclara, complementa o enmienda a la principal, se han de considerar como uno solo. Pero a los efectos de llevar a cabo impugnaciones u otras solicitudes, entonces el plazo corre a partir de la notificación con el auto de declaración, complementación o enmienda, ¿no? Reiterando. Bueno, ya casi culminando esta sesión, hablemos de la cosa juzgada. Algo que llama mucho la atención. La cosa juzgada ha de entenderse como la autoridad definitiva que adquiere una resolución judicial, ¿no? Que la hace inmodificable, ya sea porque se agotó las instancias procesales. Ya hemos visto que pueden existir instancias dentro de un mismo proceso, es decir, una primera y una segunda instancia dentro de un mismo proceso. O pueden existir instancias entre procesos, ¿no? Para decir, culminando un determinado caso en un tipo de proceso, podemos, siempre y cuando la ley así lo determine, acudir a otro proceso para seguir discutiendo el objeto del litigio. También esta autoridad de cosa juzgada se adquiere cuando se agotaron todos los medios de impugnación para su revisión, ¿no? O en su caso, cuando ha existido una aceptación expresa o tácita en su ejecutoría. ¿Cuándo se establece una aceptación expresa de una determinada resolución? Que en este caso estamos hablando de ya sea un auto definitivo o una sentencia. Aceptación expresa es cuando se renuncia a los recursos procesales, a los medios de impugnación, solicitando de forma inequívoca que el juez declare la ejecutoría de la resolución. O tácito, cuando las partes
dejan transcurrir los plazos sin hacer absolutamente nada. Y una vez transcurridos los plazos y vencidos estos, y ojo, que el Código Procesal indica que los plazos son perentorios, que no necesitan pronunciamiento del juez y menos petición de parte para demostrar que se han cumplido. Entonces, al transcurrir este plazo sin realizar nada, hemos aceptado tácitamente en la ejecutoría de la resolución, y al ejecutarse la resolución, ya sea un auto definitivo o una sentencia, adquiere la calidad de cosa juzgada. Pero la doctrina también diferencia lo que se entiende como cosa juzgada formal, ¿no?, que significa la culminación de un proceso, pero susceptible de revisión en otro proceso. Un ejemplo, una sentencia dictada en un proceso ejecutivo. La sentencia como tal se ejecutó. Por lo tanto, al ejecutarse, adquiere la calidad de cosa juzgada. Pero como podemos ver que puede ser revisable todavía en un proceso ordinario o decidido en el proceso ejecutivo, esa cosa juzgada es únicamente formal. Pero también tenemos lo que se conoce como cosa juzgada material, que implica la imposibilidad de modificar lo resuelto en el proceso, ni dentro del mismo, ni por otro proceso. Hay cosa juzgada material cuando ya no existe posibilidad alguna ante ninguna instancia procesal ni otra circunstancia análoga. Cabe hacer una puntualización en este caso. Muchas veces se ha escuchado que una sentencia, al adquirir la calidad de cosa juzgada material, vale decir que ya es inmodificable, ¿no?, no pueda ser revisada aun cuando esta sentencia tenga una vulneración clara a un derecho fundamental. Y amparados en lo que se denomina como cosa juzgada material, se ha pretendido mantener vigente y ejecutar la sentencia, una sentencia, con claras y evidentes infracciones o agravios a derechos fundamentales y constitucionales regulados en nuestra Carta Magna. Pero el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que solo existe cosa juzgada material, ojo, si no se han vulnerado derechos fundamentales. Si, por el contrario, si se lo hizo así, si se vulneró esos derechos fundamentales, ¿no?, solo implica cosa juzgada formal. Y el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de sus sentencias constitucionales, han declarado que son revisables. Bueno, para ello les invito a revisar la sentencia constitucional 739, quebrado 03-2003-R, la 313, quebrado 2002-R, la 1567, quebrado 2005-R, que uniforman este criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Y nos preguntamos, ¿no? Entonces nos decimos, si un proceso ha culminado con sentencia, la sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada material, inmodificable en un proceso. Pero tenemos en cuenta que existe vulneración al derecho fundamental. Y podemos demostrarlo. Entonces, la vía llamada por ley es el amparo constitucional. A través de esa acción de defensa, el perjudicado, el agraviado, la parte agraviada, puede solicitar la revisión de esa sentencia a través de la acción de amparo constitucional. Bueno,
Hasta aquí la sesión de presente día. Hemos podido revisar con todos ustedes y considerar lo referente a la actividad procesal, específicamente a lo que son las resoluciones judiciales y la forma en que ha sido legislada en el nuevo Código Procesal Civil. Agradezco mucho su atención y si hubiera algún interrogante, estoy presto a absolver. Bueno, no existiendo mayores dudas o preguntas, entonces reitero nuevamente, agradezco la atención y espero podemos reunirnos con todos ustedes en la clase presencial que vamos a tener el día sábado allá pues en la Universidad Nacional de Siglo XX. Les agradezco mucho por su atención y tengan ustedes muy buenas noches. ¿Alguna otra circunstancia de organización que pueda existir respecto a esta clase presencial? Ruego estar atentos, ya sea por la plataforma o mediante comunicación que tengamos con el coordinador de este diplomado a través de lo que es el WhatsApp, ¿no? Muchísimas gracias, señores postgraduantes. Buenas noches, doctor. Hola. Hola, soy Luis, el técnico de posgrado. Entonces, estaríamos coordinando hoy día o mañana para el día sábado. Ya. Ingeniero, un Sí, detalle. dígame. Voy a traer la documentación que se me ha solicitado Ya. previamente. A ver, si usted me hace referencia, voy a hacer una nota también dirigida a quién. Nota para La presentación de la documentación que se me ha solicitado. dirigida al director de posgrado, Magíster Reinaldo Delgadillo López. Hola. Sí, ingeniero, le estoy escuchando. Y Reinaldo aparte, Benjamín. sí. Magíster Reinaldo Delgadillo López. Benjamín. No, Reinaldo Delgadillo. Reinaldo. Delgadillo Luque. López. López, ya. Reinaldo Delgadillo López. Ya, muy bien. Él es director de posgrado. Sí, director de posgrado. Va a traer lo que es su carnet de fotocopia, temas de magíster y su currículum vitae, como estábamos coordinando. Muy bien, ingeniero. Y aparte una consulta que hacer. ¿Qué tienen que traer los participantes para el día sábado? O directamente... Solamente los códigos, ¿no? Los códigos que nos van a... El Código Civil, el Código Procesal Civil, la ley del órgano judicial y la Constitución Política del Estado. Listo, doctor. Entonces, quedamos el día sábado. ¿A qué hora han quedado con los participantes? Según el horario que usted ha fijado, las 9:30, ¿no? Sí. Ya. Entonces ya el material es la Constitución Política del Estado, el Código Civil, Listo. el nuevo Código Procesal Civil,
y la ley del órgano judicial. Listo, doctorazo, positivo. Ya. Ahora, yo voy a llegar allá. Usted va a estar esperándonos, ¿verdad? Sí, yo voy a coordinar con ustedes más tarde o mañana en la mañana. Coordinamos Ya, eso muy bien, bien. sí. Sí. Otra cosita, el